¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal del Poder Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las noticias. Estos son los principales temas que hemos preparado para ustedes en esta edición. Corte Suprema obliga a Organización Amor de Papá a bajar información injuriosa sobre jueza del Poder Judicial. El Poder Judicial es la tercera institución con mejor acceso a la información en barómetro de la Asociación Nacional de Prensa. Y la justicia obliga a ESVAL a restituir los dineros de un cobro indebido por un alcantarillado inexistente desde el año 1986. La Corte Suprema acogió un recurso de protección contra la organización no gubernamental Amor de Papá y les obligó a bajar de sus redes sociales de Facebook y Twitter informaciones injuriosas publicadas en contra de una magistrada. En fallo unánime se estableció que estas eran agraviantes para la recurrente y afectan su derecho a la honra. El fallo marca una tendencia en el máximo tribunal sobre las llamadas funas a través de las redes sociales. Consideró que una publicación en las redes sociales, Facebook y Twitter afectaba su honra y la Corte Suprema le dio la razón. El máximo tribunal acogió un recurso de protección y ordenó a la organización no gubernamental Amor de Papá bajar de las mencionadas redes sociales informaciones injuriosas contra Paulina García Cárcamo, jueza titular del primer juzgado de familia de Santiago. A ver, la sentencia de la Corte Suprema, que fue del 3 de agosto, es decir, hace unos días atrás, resuelve un asunto que es bastante habitual en una sociedad democrática, que es las críticas dirigidas a miembros de un poder del Estado, en este caso jueces de la República, del Poder Judicial. Amor de Papá acusó a la jueza de interceder en favor de una amiga en una disputa que tiene con su exmarido. Asegura que intercedió cuando la acompañó a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar en una comisaría de La Reina. Lo que hace este señor al criticar a la magistrada es que le parece inconveniente de que una jueza de la República acompañe a una amiga a una comisaría y no solamente la acompañe, sino diga también cuál es su función y cuál es su cargo. Eso, a juicio del recurrido, de este señor que trabaja en Amor de Papá, a su juicio fue una conducta reprochable. La justicia determinó que las informaciones publicadas en las plataformas digitales eran agraviantes para la jueza y afectaban su derecho a la honra, es decir, afectaban derechos constitucionales resguardados en el artículo 19 de la Constitución chilena. La Corte la interpreta como una especie de llamado o convocatoria a agredir a esta persona, como una especie de discurso del odio, y por lo tanto la Corte no solo interpreta esto en clave del artículo 19, número 4 de la Constitución, que protege la vida privada y la honra de la persona y de su familia, sino que también en clave de la protección del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Acorde aumenta el uso de redes sociales, la justicia está jugando un rol importante en lo referido a regular las informaciones y ataques que ocurren en estos terrenos sin legislación clara. En agosto pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime un recurso de protección presentado por un hombre en contra de una mujer que realizó una denuncia ofensiva en su contra en la red social Facebook. Una persona dueña de un inmueble le reclamaba a una persona que había tenido un contrato para el uso y goce de ese inmueble que no había sido restituido o que había sido restituido en condiciones no similares a las que había sido entregado. Entonces, esta persona, la dueña del inmueble, a través de las redes sociales, específicamente Facebook, había publicado fotos de estas personas y había también hecho posteos que eran de alguna manera difamatorios o que atentaban en contra de su imagen. Y en ese caso también la Corte Suprema estableció u ordenó que se retiraran dentro de un plazo específico todas esas publicaciones que habían sido efectuadas por esta persona que era la recurrida en su caso. Caso similar a lo ocurrido el año 2011, cuando la justicia ordenó el retiro de fotografías publicadas en Facebook de menores de edad que habrían participado en saqueos posteriores al terremoto del año 2010. Todo esto sumado a lo ocurrido el año 2016, donde hubo al menos 5 fallos similares en las Cortes de Apelaciones del país. El Poder Judicial fue evaluado como la tercera institución con mejor acceso a la información según el barómetro de acceso a la información que cada año entrega la Asociación Nacional de la Prensa.
La institución pública aumentó en 7 puntos su calificación, manteniéndose como el poder del Estado con mejor acceso a la información. El Poder Judicial es la tercera mejor institución pública evaluada en acceso a información y datos, según el Barómetro de Acceso a la Información publicado por la Asociación Nacional de Prensa, una medición que hacen directores, editores y periodistas de diversos medios del país que evalúan a 46 organismos estatales sobre la accesibilidad y facilidades que entregan para el ejercicio del periodismo. Hemos tenido un mejor resultado que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desde hace tiempo, porque esto se enlaza con la política clara y manifiesta del Poder Judicial actual de no esconder nada, de entregar la información, de anticiparse a cuestiones que son delicadas y la información nuestra es pública, así que eso es importante, así que estamos muy contentos. Nosotros llevamos 14 años atrás de esto y vemos con mucha satisfacción que algunas instituciones van año a año mejorando en la percepción de los periodistas. Creo que el Poder Judicial lo ha hecho correctamente. Otras instituciones también, pero muy especialmente la Corte Suprema. En un solo año, el Poder Judicial subió desde el 9º al 3er puesto de esta medición. Esto gracias al puntaje obtenido a los 3 ejes de la evaluación: la disposición de entrega de información, la confiabilidad y precisión y la entrega oportuna. En la primera esfera del estudio, la disposición, el Poder Judicial se encuentra entre las 20 mejores instituciones, mientras que en la confiabilidad y precisión de la información, el organismo se posiciona en el segundo lugar del ranking. En confiabilidad y precisión, el Poder Judicial ocupa el segundo lugar en toda la encuesta, lo que es muy bueno, y con un 68.5%, lo que está prácticamente igual que el Ministerio de Cultura, que tiene 69%. En el tercer eje, la entrega oportuna, la Corte Suprema se encuentra en el 10º lugar de la encuesta, acontecimiento que es respaldado por la ciudadanía. Yo pienso que es bueno porque así uno maneja la información y también uno no anda de ignorante, o sea, uno al tener información de las cosas tiene conocimiento y al tener conocimiento está bien informado. La verdad es que debiera ser algo más o menos parejo, ¿ya? Debiera ser parejo, porque son servicios públicos a la larga, ¿ya? Independiente de quién detente el cargo. Me parece bien, por un lado. Respecto al Poder Judicial, sí, considero que es una de las instituciones más transparentes y de mejor acceso a la información. En total, el Poder Judicial logró 51,7 puntos, 7 puntos más que la medición de 2016, ubicándolo solo bajo el Ministerio de Agricultura con 52,6 y el Ministerio de Cultura con 66,7 puntos. Las peores instituciones evaluadas fueron la Asociación Nacional de Fútbol y la Superintendencia de Valores y Seguros. En febrero del año 2003 se descubrió que Pamela Andrada, secretaria del entonces presidente del Banco Central Carlos Massad, filtraba informes reservados al grupo Inverlink. Caso que tuvo como principal víctima a Corfo, que perdió cerca de 84.000 millones de pesos por sustracción de documentos y operaciones a través de corredoras de entidades bancarias. La sentencia y los culpables los revisamos en la sección Fallos Históricos. Es una de las mayores estafas al aparato público de nuestra historia. Más de 84.000 millones de pesos perdidos por Corfo debido al robo de información privilegiada. En total, hubo 27 demandas civiles vinculadas al fraude, con una lista penal que alcanzó a llenar 3 cuadernos correspondientes a 60 querellantes, transformándolo en uno de los escándalos financieros más graves de Chile. El 29 de enero de 2003, Carlos Massad, presidente del Banco Central, revisó como de costumbre su correo electrónico. Para su sorpresa, detectó un mail rebotado que él nunca mandó. Así comenzó la investigación que arrojó que su secretaria, Pamela Andrada,
filtraba información privilegiada desde su computador al gerente general de la corredora de bolsa Inverlink, Enzo Bertinelli, con quien tenía una relación sentimental. El fallo tuvo una primera instancia donde efectivamente se condena a las personas que se presentó acusación por el delito de generar estabilización y operaciones que tergiversaban la información que tenía que regularse sola por el mercado de valores, y efectivamente el artículo 52 lo que sanciona es cuando estas operaciones lo que hacen es estabilizar de manera directa digamos, el mercado para generar una pantalla donde se realicen inversiones con información que es privilegiada. Al uso de información privilegiada se sumó el funcionario de Corfo Juan Moya, quien robaba documentos y los mandaba a Inverlink, donde eran utilizados como garantía para pedir nuevos préstamos y mostrarse como solventes en el mercado. La operación significó al organismo estatal la pérdida de documentos financieros cuyo valor asciende a más de 84.000 millones de pesos, los que fueron malversados. El montaje era dirigido por Eduardo Monasterio, presidente del holding de empresas Inverlink, que realizaba operaciones triangulares con los datos obtenidos de manera fraudulenta. Operaciones triangulares tiene un nombre eufemístico que se llama oportunidades de inversión o oportunidades especulativas. Y eso ocurre cuando alguien tiene información sobre algún tipo de transacción que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y que en estos momentos el mercado no lo conoce bien, solo lo conocen algunas personas. En el caso de Inverlink, todas fueron infracciones a la ley 18.045, que regula el mercado de valores, que fueron demandadas por el Fisco de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción, y que tuvieron una sentencia. Se sanciona con 4 años de presidio. Entiendo que las penas fueron remitidas, sin embargo la sentencia por estar procesado no se hace cargo de eso, y luego se presenta una apelación en contra de esto porque otros delitos se rechazaron, se rechazan las apelaciones y también los recursos de casación después en la Corte Suprema. Estafas financieras y casos de fraudes como estos, que para Alejandro Alarcón, profesor de macroeconomía, merman la confianza de las personas. La estafa financiera le hace mucho daño al mercado de capitales. El mercado de capitales se basa en un principio muy básico. El principio es que la gente que entrega sus ahorros sienta confianza. Eso es lo que se llama la fe pública. Cuando ocurren estos episodios de estafas en general, de malos manejos financieros, la gente tiende a sacar sus recursos del mercado de capitales. Finalmente, la Corte Suprema condenó el 26 de enero de 2016 a Eduardo Dominguín, Marcos Tapia Donoso y Orlando Patricio Collarte López por su responsabilidad de autores del delito contemplado en el artículo 52, inciso 2 de la Ley 18.045. Todos fueron castigados con 4 años de pena remitida. Además, se les inhabilitó de manera perpetua derechos políticos a cargos y oficios públicos durante el tiempo que dura la condena. Eduardo David Monasterio Lara, el líder de la operación, falleció el año 2015, por lo que no alcanzó a ser condenado. La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que Esval deberá restituir a un cliente los cobros indebidos o erróneos o por el uso de un alcantarillado inexistente. La sanitaria de Valparaíso recurrió mediante un recurso de reclamación ante el Tribunal de Alzada tras un dictamen de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que estableció la restitución de los dineros por el cobro de un alcantarillado que no existe desde el año 1986. La empresa sanitaria de Valparaíso, Esval, deberá reembolsar los cobros erróneos por servicios de alcantarillado a José Friedman Darvas, propietario de un inmueble en Valparaíso. A este hombre se le cobró desde el año 1986 el uso de un colector inexistente y la Superintendencia de Servicios Sanitarios obligó a Esval a devolver un monto de más de 1 millón de pesos, decisión confirmada por la justicia. El fundamento dice relación exclusivamente porque este particular, a este particular se le estaban cobrando derechos por el uso de alcantarilla y él no estaba conectado a la red. Por lo tanto, no podía originarse ese pago. Tras la resolución de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Esval presentó un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, afirmando que la CIS no tiene la facultad de obligarlos a pagar el periodo entre 1986 y 2016. Para la empresa sanitaria, la deuda correspondía solo por los últimos 5 años y el resto estaría prescrito. Tratándose de una acción ordinaria, como es en el caso de la sentencia que estamos analizando,
la acción tiene una duración de 5 años. O sea, desde el momento que se hace exigible la obligación, el actor o aquel titular del derecho tiene 5 años para poder reclamar judicialmente el pago de esa obligación. El 1 de agosto de 2017, la octava sala del Tribunal de Alzada, compuesta por los ministros Juan Cristóbal Mera y los ministros subrogantes Tomás Grey y María Elisa Tapia, rechazó la reclamación presentada por Esval y estipuló que José Friedman tiene derecho a reclamar ante el tribunal el cobro total de lo que pagó indebidamente, un fallo que protege a los usuarios en una materia que muchas veces pasan por alto y no se fijan de los cobros realizados por las empresas de servicios. La gente actúa de buena fe, entonces tiende a pensar que si la empresa está haciendo ese cobro está respaldado, porque hay que entender que la superintendencia tiene la obligación de fiscalizar. Entonces por eso yo tiendo a pensar que lo que ha faltado hasta este momento es fiscalización de la superintendencia. En este tipo de caso, además, los usuarios podrían demandar en un juzgado de policía local o en un tribunal civil el cobro de una indemnización por daño moral causado, al tratarse de un cobro indebido, el que puede haber causado menoscabo a la persona. En lo que va del año 2017, a la Fiscalía han ingresado 36 casos de parricidio, delito que tiene la pena más alta en nuestro ordenamiento jurídico. En este nuevo capítulo del origen del delito hablaremos sobre cuáles eran sus sanciones en la antigüedad y cómo esta figura ha evolucionado durante la historia. El parricidio es una figura que desde la antigüedad es sancionada con mayor pena que el homicidio. Según el artículo 390 del Código Penal, el parricidio es el homicidio del padre, madre, hijo o cualquier otro de los ascendientes o descendientes, o quien ha sido o es cónyuge o conviviente del parricida. El parricidio es una hipótesis agravada de homicidio, donde el delito tiene una pena más grave por el círculo de personas donde son autores y víctimas, básicamente personas unidas por un círculo de familiaridad o cercanía. El parricidio se menciona ya en las legislaciones de Babilonia, Egipto, China y Grecia, pero sus sanciones comenzaron con el derecho romano. El parricidio era considerado el peor de todos los actos y el castigo para el victimario era introducirlo en un saco con un perro, un gallo, una víbora y un mono. Luego la bolsa era amarrada y posteriormente lanzada al río más cercano. La ley de las 12 tablas tipificaba este delito solo como el asesinato del padre de familia cometido por sus hijos. En cambio, el hecho de que el padre matara a su mujer estaba permitido legalmente siempre y cuando ésta cometiera adulterio. Asimismo, el asesinato de sus hijos también era aceptado, ya que al padre le correspondía el derecho a la vida y muerte de su descendiente. En el año 81 a.C., el excónsul romano Lucio Cornelio Sila estableció que esta figura delictual fuera castigada por un jurado llamado Cuestiones del Parricidio, a través de la Ley Cornelia. Sin embargo, 8 años después, esta práctica tuvo una importante reforma, con la legislación Pompeya, la que incluyó en el delito de parricidio el asesinato de ascendientes y descendientes. En la Edad Media, la persecución del parricidio tuvo un gran avance. A través de las 7 partidas, cuerpo normativo redactado bajo el reinado de Alfonso X de España, se mantuvo la pena del saco junto a los animales, que tenían el objetivo de torturar al parricida. El parricidio fue incorporado en los códigos napoleónicos, Imperio Alemán, Prusiano y Español, este último el encargado de fijar el castigo para los delitos del Chile colonial. La pena del saco se derogó y la sanción para el parricida era la pena de muerte. Lo anterior se mantuvo hasta que, en 1874, se promulgó el Código Penal chileno, donde el parricidio es un delito que parte en los 15 años y un día de cárcel como castigo. Puede llegar a presidio perpetuo, presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo. En su pena más grave puede llegar al presidio perpetuo simple o calificado, es decir, puedes pedir la libertad condicional a los 20 o a los 40 años. En la legislación chilena, la figura delictual del parricidio excluye el asesinato de hermanos o hermanas, por lo que esta acción corresponde a un homicidio simple o calificado dependiendo del caso.
Asimismo, en el caso de asesinar a una mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente, el delito corresponde al de femicidio. En Chile es uno de los delitos con la pena más alta y según datos de la Fiscalía, en lo que va de 2017, las regiones con más casos de este delito son la región metropolitana, Viña del Mar y Biobío. Imputado es el nombre con que se conoce a una persona que es acusada por un hecho punible en el sistema procesal penal chileno. Un estatus que se mantiene hasta que los tribunales dictaminen una sentencia. Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en 2001, la persona que es acusada de un hecho delictual es denominada como imputado. Este siempre se presumirá que es inocente hasta que una sentencia lo condene, por lo que podrá hacer valer sus derechos personales durante todo lo que dura el proceso, a menos que un juez de garantía ordene medidas cautelares. Entre sus derechos están el de ser representado por un abogado que le informen la imputación en su contra y sus derechos, guardar silencio, no recibir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y no ser juzgado en ausencia. Entre sus obligaciones, una persona imputada deberá entregar su identificación completa al Ministerio Público, el que estará a cargo de la investigación que se lleva en su contra. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, y la presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezaron el aniversario número 38 de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Durante la actividad, la presidenta del Tribunal de Alzada, Silvia Pizarro, recalcó el trabajo que realiza esta jurisdicción en la vinculación con la comunidad. En una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República y el Presidente de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de San Miguel celebró sus 38 años de existencia. La Presidenta del Tribunal de Alzada, Silvia Pizarro, recordó los principales esfuerzos de la jurisdicción sanmiguelina por entregar un servicio de calidad a los usuarios. Este tribunal se tuvo que trasladar a la dependencia que actualmente ocupamos en el año 2016, pero ahora funcionamos en 6 salas. Este edificio lo hemos ido acomodando cada día mejor para dar cabida a todos los funcionarios y a las nuevas unidades que lo conforman. En su discurso, la presidenta del Tribunal de Alzada señaló los principales proyectos y logros que se han desarrollado durante los últimos meses. El primero que nos pareció importante fue instaurar el Decálogo del Buen Trato. Es un decálogo que comprende 10 básicamente recomendaciones y sugerencias y tiene por objeto sensibilizar a todos los funcionarios de todos los estamentos sobre la relevancia de contribuir a un buen clima laboral. Además, la ministra Pizarro recalcó la creación del sitio de intranet donde se informa el trabajo diario de la Corte, las estadísticas de gestiones, información sobre las campañas solidarias, los cumpleaños y hasta los logros deportivos. La Corte fue fundada en 1979 y se caracteriza por la gran cantidad de mujeres que trabajan en la jurisdicción, acción valorada por la propia mandataria de la República. La paridad de género es un tema relevante y todas las instituciones de nuestro país dedican esfuerzos a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Una Corte integrada por 15 ministros de un total de 19, yo tenía que venir de todas maneras. Continúen realizando vuestro trabajo con el compromiso y afán que los caracteriza. Les transmito mi orgullo y el mayor deseo de felicidad y éxito en su aniversario, felicitando en la persona de la presidenta de esta Corte, mi estimada colega y amiga Silvia, por los logros que han alcanzado. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Campos, la fiscal judicial de la Corte Suprema y exintegrante de la Corte de San Miguel, Día Cabello, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, ministras y fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de San Miguel, entre otros representantes y funcionarios de la jurisdicción. Al terminar los discursos, los asistentes disfrutaron las canciones del grupo de música medieval Cantigas de Santiago. Hasta aquí la revisión de las noticias de esta edición del canal del Poder Judicial. Nos despedimos, como siempre, invitándolos a visitar todas las plataformas digitales que tenemos disponibles para usted, en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos en una nueva edición.